Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar de ciberseguridad dado por la empresa América 21. Les quiero dar la bienvenida a todos los participantes y el gran interés que esto ha presentado respecto al tema que estamos viviendo hoy día. Hoy día contamos con dos panelistas bastante conocedores del tema, los cuales van a estar en esta hora que vamos a transmitir este webinar. Las personas que nos acompañan son Carolina Daros, ingeniero electrónico y máster en gestión de riesgo. Además, actualmente es candidata al doctorado en ciberseguridad y docente de la Universidad de Birmingham. Y el señor Paulo Colomés, él es ingeniero en redes y seguridad TI de la empresa NIS, que nos va a acompañar. Él tiene 15 años de experiencia en docencia en redes de comunicaciones y seguridad y además es instructor Cisco. Quiero comentarle además que durante el webinar ustedes podrán visualizar en la parte inferior de su pantalla que existen algunos iconos. Entre ellos está la opción de preguntas y respuestas, en la cual ustedes nos podrán hacer llegar sus preguntas para transmitírselas a nuestros panelistas. Para efecto de mantener un orden en nuestra presentación, al término de las presentaciones de ambos panelistas daremos un espacio para leer las preguntas y nuestros panelistas nos van a comentar respecto de lo que ustedes nos hayan consultado. De más está decirles el agradecimiento por participar con nosotros en este evento y esperamos también que puedan participar en el futuro en nuevos eventos que vamos a estar transmitiendo para ustedes. Así que, sin más que agregar, solamente les quiero dar el paso con nuestro primer panelista, la señorita Carolina Daros. Ella está actualmente en Londres, así que está con horas que nosotros, así que le damos la bienvenida. Carolina, puedes comenzar entonces tu presentación. ¿Se ve en este momento? Perfecto, te vemos muy bien. Perfecto, una corrección, yo estoy en la ciudad de Birmingham. Bueno, primero que nada, gracias Jean Paul, muchas gracias a todos los que están acá compartiendo con nosotros y a América 21 por darnos el espacio a Paulo y a mí para poder hacer este webinar. El objetivo principal es acercar la ciberseguridad a las personas y especialmente a quienes dirigen, administran y toman decisiones dentro de una organización, dado que hoy en día la integración de la tecnología en distintos aspectos del quehacer humano hace que hayan aparecido riesgos que hay que aprender a manejar. Es de suma importancia para ello que los planes, estrategias y medidas de ciberseguridad estén adecuados a la realidad de cada organización. Por lo mismo, no podemos esperar hoy en día tener un experto de ciberseguridad que nos solucione todos los problemas sin involucrarnos y entender mejor estos procesos. Para esto, en primer lugar, queremos plantearnos qué es la ciberseguridad. La definiciones hay muchas, pero es bastante directa. La ciberseguridad es una disciplina que incluye todo lo que es el conocimiento, planes, estrategias, herramientas, recursos, para resumir, que están orientados a la prevención, detección, defensa y recuperación de sistemas informáticos o de sistemas que están relacionados o dependen de servicios de TI, de acciones que son generalmente maliciosas que van a afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas o de los servicios. Generalmente se tiende a pensar que la ciberseguridad tiene que ver solo con la confidencialidad, o sea, todo lo que es el robo de información y datos que son, valga la redundancia, confidenciales o información privada. Sin embargo, esto es mucho más complejo porque también la ciberseguridad protege lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad? Es que básicamente los sistemas hagan lo que tienen que hacer, o sea, que el código de los programas esté correcto y también los datos. Y también la disponibilidad, que quiere decir que los usuarios legítimos puedan acceder a los sistemas cuando así lo requieren. Un ejemplo típico de vulnerar la disponibilidad son los ataques de denegación de servicios. Hay diversos mecanismos de ataques de denegación de servicio, pero lo más típico es que se hace una serie de conexiones maliciosas a un servicio y lo saturan. De esta manera, quienes legítimamente lo quieren acceder o conectarse se ven cortados de aquello. Otro ejemplo de un sistema, un tipo de ataque,
es el ransomware, que es un tipo de malware que lo que hace es encriptar los archivos para que los usuarios no puedan acceder a ellos. En este caso hay dos cosas que están siendo vulneradas: la disponibilidad por un lado, porque no se puede acceder a ellos, y también la integridad. Disculpen que el PowerPoint no me está avanzando. Ahí sí. Bueno, es muy importante que los procesos de ciberseguridad estén integrados con los objetivos de negocio. Para ello es importante que haya una conversación entre quienes están a cargo de los procesos críticos de la organización y quienes ven el área de ciberseguridad. Les voy a poner un ejemplo. Una práctica de ciberseguridad que es bastante común y se está en diversos guías de buenas prácticas, como las ISO 27000, es el hacer listas negras y listas blancas. ¿Qué es una lista negra? Es básicamente todo lo que está prohibido. O sea, ya sea sitios web a los que no se puede acceder, software que no se pueden descargar, direcciones IP potencialmente peligrosas con las que no se puede establecer comunicación. Lista blanca es lo contrario. Es cuando hacemos una lista de todo lo que sí está permitido. La mejor práctica es ambas, pero sobre todo la lista blanca, porque es muy difícil poder saber todo lo que potencialmente puede ser peligroso. Es mucho más lo que desconocemos allá afuera, que lo que sí sabemos que sí es seguro. Ahora, esto no es muy fácil de hacer en la práctica, es complejo, sobre todo en organizaciones grandes, hay mucha burocracia involucrada, y acá hay un problema clave de por qué la ciberseguridad tiene que estar alineada con el negocio. Generalmente los objetivos de seguridad se van a contraponer como los objetivos de eficiencia, de efectividad y de agilidad de una empresa. Por lo tanto, hay que tratar de llegar al punto de equilibrio lo mejor posible. Volviendo al ejemplo de las listas negras y blancas. Por ejemplo, que aisladamente un profesional de ciberseguridad decidiera prohibir el acceso a redes sociales y lo pone en la lista negra, lo cual parece muy sensato porque en el fondo las redes sociales son básicamente un vector de riesgo, hay muchos ataques que se pueden hacer a través de ellas, pero que no se verían afectados si esta medida se aplica transversalmente de forma arbitraria. Por ejemplo, las áreas de marketing. Para un área de marketing, las redes sociales son básicamente una herramienta de trabajo, es por donde se comunican con sus clientes, hacen publicidad, una serie de cosas. Por lo tanto, no podemos, sin conocer los objetivos de negocio de cada área, de cada proceso entre la empresa, aplicar medidas de ciberseguridad de esta manera porque se vuelven obstructivas. Otra cosa importante es que la ciberseguridad requiere estar constantemente actualizado, porque lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo. Es un escenario muy cambiante. Entonces, dado este escenario cambiante, una de las cosas que se aconseja y que de las que les vengo a hablar es sobre la gestión de riesgo. Un riesgo es algo incierto que podría o no podría suceder y que nos va a causar un impacto. Por lo tanto, está normalmente aceptado que se define como una componente, la probabilidad, y la otra componente del riesgo es el impacto. Un riesgo puede ser conocido. En ciberseguridad hay muchos riesgos que son conocidos y estudiados, aún así las personas siguen cayendo en mecanismos de ataque que se sabe muy bien cómo prevenir, pero también están los riesgos desconocidos. Por ejemplo, lo que se llaman los ataques de día cero, que son mecanismos de ataques que es primera vez que se conocen, por lo tanto, no hay medidas de defensa específica para ellos. Sin embargo, si uno tiene una buena gestión de riesgo, unos procesos de ciberseguridad implementados, con ciertas defensas que son transversales para distintos tipos de ataques, de todas maneras estamos mucho mejor preparados para un ataque día cero que si no tenemos nada o no tenemos una estrategia de ciberseguridad clara, y para ello también una estrategia de gestión de riesgo. Es necesario, por tanto, que quienes toman las decisiones se involucren y comprendan los ciberriesgos. Entonces ahora yo les voy a explicar cómo se compone un ciberriesgo. La probabilidad del riesgo se divide en dos componentes, la amenaza y la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad básicamente son las debilidades que yo tengo. Estas pueden ser de índole técnico, pero también de índole de procesos, humanas, también el acceso físico, puedo conectar un pendrive a mi puerto USB sin ningún problema, las dependencias físicas de la empresa, qué tal está la seguridad perimetral, todo lo que pueda ayudar a un atacante a cumplir un objetivo es una vulnerabilidad. Y amenaza es qué tan probable es que alguien explote esa vulnerabilidad, o sea, que alguien me ataque. Para ello tiene que haber entes o agentes maliciosos que tengan tanto la motivación como los recursos para querer atacarme. Pero la amenaza y la vulnerabilidad no son independientes. ¿Por qué? Porque mientras yo más vulnerable soy, también soy más atractivo para los atacantes. Por ejemplo, en un barrio donde hay 10 casas iguales, pero una tiene peor cerradura que el resto, es mucho más probable que esa va a ser la casa que va a ser el objetivo de un asaltante respecto a las otras. Y bueno, el impacto es las consecuencias del ataque, cuánto nos afecta, y básicamente existen impactos directos e indirectos. En ciberseguridad es súper difícil cuantificar los impactos indirectos porque también hay mucho de reponer daños, tanto a la misma empresa, a los clientes, y el daño a la reputación de una empresa, que eso es muy difícil de recuperar. La confianza a los clientes, eso es algo muy difícil de cuantificar, y también de correlacionar mi pérdida de clientes, qué tanto se debe a que sufrió un ciberataque. Sin embargo, es sabido que se afecta, incluso algunas empresas han corrido el riesgo de bancarrota respecto a haber tenido ciberataques. Y bueno, si yo quiero hacer un análisis de riesgo, lo primero que tengo que hacer es establecer el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿un neumático liso es riesgoso? El primer instinto de todo va a decirme que sí. Bueno, un neumático liso es riesgoso si estoy conduciendo un vehículo. Más aún si lo estoy conduciendo en una autopista o en un día de lluvia. Pero ¿qué pasa si el neumático liso está colgado de una cuerda como un columpio? Entonces no pareciera ser tan riesgoso, ¿cierto? Y así puedo seguir cambiándole el contexto, qué pasa si el columpio está frente a un acantilado, etc. La idea creo que se entiende es que el riesgo per se, de manera absoluta, no existe si no lo pongo dentro de donde lo estoy analizando, voy a repetir la palabra, dentro del contexto. Es así como la ISO 27005 define el proceso de gestión de riesgo como primera actividad el establecer el contexto. Esto, porque además el análisis de riesgo sirve para asistir a la toma de decisiones y establecer prioridades, y eso no hay una solución estándar que le vaya a servir a todas las organizaciones. Cada organización debe adaptar los conocimientos que hay hoy en día en ciberseguridad a sus propios procesos y objetivos, y para ello también tiene que conocer los riesgos para que los recursos se manejen de forma más efectiva y eficiente. Les voy a poner otro ejemplo, otra práctica de ciberseguridad que es básica, es mantener todos los software actualizados y aplicar parches, sobre todo cuando hay alguna advertencia del fabricante de software respecto a alguna vulnerabilidad que se descubrió, y para los que no son de un background tan técnico, cuando se descubre algún elemento dentro de un programa que podría servir para que alguien lo ataque, los fabricantes del programa lo actualizan, liberan lo que se llaman los parches para que las personas los instalen y ya esta vulnerabilidad desaparezca o se mitigue. Entonces pongámonos en un escenario que un viernes en la tarde, 6 de la tarde, un gerente se entera de que se liberó un nuevo parche para una vulnerabilidad de un software que sabe que se ocupa en la empresa. Y llama preocupado al encargado de seguridad y se da la orden de instalar este parche, pero es viernes en la tarde, se instala fin de semana, estamos hablando de incurrir en horas extra, por lo tanto es una actividad costosa, pero el día lunes todos se felicitan porque se instaló este parche. Resulta que después revisando se dan cuenta que este software realmente no está integrado con nada muy crítico para la organización,
que tampoco en realidad habían riesgos importantes en juego. Sí era importante aplicarlo, pero quizás no era tan urgente como para incurrir en ese gasto de hacerlo fin de semana. En el caso contrario, podría ser que sí el riesgo hubiese sido muy alto y hubiese sido importante hacerlo en el instante y haber hecho ese esfuerzo. Pero todo eso, la única forma de saberlo es de antemano, habiendo hecho el análisis y habiendo analizado los riesgos. Ahora voy a pasar a revisar algunos casos de ataques reales para hacer los ejemplos un poco más aterrizados, y luego le daré el paso a Paulo, quien va a hablar de técnicas de ataque y defensa de redes corporativas. Veré cómo me da el tiempo. Tengo 5 casos, si no, de todas maneras, una de las razones por las que los elegí es porque están bastante bien documentados, así que invito también a los asistentes a que investiguen y los busquen. El primer caso es de una empresa acá en Inglaterra que se llama TalkTalk, de telecomunicaciones. ¿Por qué escogí este caso? Porque fue muy emblemático en su momento, por varias razones. Primera razón, la vulnerabilidad que explotaron es algo muy conocido, que es ser vulnerable a las inyecciones SQL. Es algo que está estudiado hace muchos, muchos años, que se sabe cómo prevenir. Aún así, en este caso esta empresa no lo tenía, y los atacantes, que resultaron ser individuos de entre 16 y 18 años, que tampoco eran particularmente expertos, consiguieron robar un montón de datos. Bastante rápido. La inyección SQL, lo que se hace es que, como se ve en el dibujo, en el login, en un campo que se supone que tiene que ser de datos, se inyecta código, se escribe código, con ese código se bypassea la autenticación, o lo que es el login, logrando ingresar a la base de datos y extraer información. En este caso, además, hubo otros errores que también está en ciberseguridad. Hay muchos procesos que también algunos son humanos, como en la comunicación. Cuando se entrevistó a la CEO de esta empresa para preguntarle si los datos robados estaban encriptados o no, no sabía la respuesta. Entonces, por eso es importante que dentro de una organización haya una coordinación al respecto. Peor aún, los datos efectivamente no estaban encriptados, y más aún, otra agravante, tenían datos de tarjetas de crédito de clientes, lo cual es una pésima práctica, y además no los tenían encriptados. Esto le costó a la empresa, en su momento se habla, si no me equivoco, como de 15 millones de dólares. Como dije antes, difícil de cuantificar por también el tema de los impactos indirectos, pero la multa que también les dieron acá en Inglaterra fue de 400.000 libras, y se habló que iban a quebrar. Sí, esta empresa aún existe. En lo personal, yo no sería cliente de ellos, pero se habló que se corría el riesgo de que no pudieran resistir el impacto final de esto, dado que el daño a la reputación fue muy, muy grave. El siguiente caso, en realidad acá voy a hablar el caso particular del NHS, que es el Sistema Nacional de Salud Inglés, pero todo el 2017, un año que se dio el ataque con el malware que se llama ransomware, que ya lo mencioné antes, que se encriptan los datos. Un atacante encripta tus datos, no hay ninguna forma de recuperarlos que no sea pagándole porque te dé la clave para desencriptarlo. Entonces acá hay 2 escenarios. El primer escenario, se pierden los datos. El segundo escenario, le pago al atacante para que me dé la llave para recuperar mis datos. Ahí pueden pasar 2 cosas. Me da la clave y recupero mis datos, o simplemente igual los perdí y además perdí el dinero, porque estamos hablando de un criminal, por lo tanto, ¿qué tanto podemos confiar en su palabra y en que realmente nos va a dar la clave? Ahora, si nos da la llave de desencriptación, recuperamos nuestra información, de todas maneras, vamos a quedar tachados como un blanco fácil, y es probable que nos vuelva a suceder. Hay estadísticas que quien recibe un ataque de ransomware luego es nuevamente víctima reiteradas veces de este tipo de ataque. Por lo tanto, se aconseja en general no pagar. Ahora,
esto no tiene recuperación, pero sí tiene prevención, que es respaldar, que básicamente es una buena práctica, no solo de ciberseguridad, es una buena práctica de calidad también. Lo mínimo que debería esperarse de una organización madura es que tenga respaldo, política de respaldo. Ahora, en el caso del Servicio de Salud Inglés, este malware, digamos este ataque de ransomware, se realizó gracias a una vulnerabilidad que era de Microsoft, para la que se había liberado el parche. Entonces volvemos a mencionar de nuevo la relevancia de aplicar parches. El tercer caso, y creo que por el tiempo va a ser el último, este caso fue bien emblemático también, porque Stuxnet es el primer malware conocido que no está diseñado para computadores, sino que para sistemas de control industrial. Este es un malware que ataca controladores lógicos programables, o PLC, que son equipos que se encuentran comúnmente en ambientes industriales, y en este caso fue nada menos que una planta nuclear en Irán, el año 2010. No se sabe cuánto tiempo llevaba haciéndoles daño, pero el 20% de las centrífugas nucleares de la planta fueron destruidas, y no se sabía por qué. Luego se descubrió que las centrífugas estaban girando a mayor velocidad de lo que se suponía que tenían que girar. Sin embargo, todos los sistemas de monitoreo mostraban que estaba a la velocidad correcta, porque así es como este malware opera. Por un lado, manda instrucciones que son incorrectas, pero muestra en el monitoreo que todo está bien. Esto es también una ilustración de lo que se llama el mito de la brecha de aire, o Air Gap Myth, que quiere decir que porque una organización, una empresa, una planta no esté conectada a Internet, como es el caso de las plantas nucleares, no va a estar libre de un ataque. En este caso se cree que fue a través de un dispositivo USB que se introdujo el malware. Por lo tanto, no se puede confiar tampoco que porque no estamos conectados a Internet no vamos a sufrir un ataque. Los otros dos casos que quedan pendientes, por tiempo no vamos a poder ver, pero uno les insto a que hagan su propia investigación, es el malware Mirai, que está orientado a atacar el Internet de las cosas. Hoy en día el Internet de las cosas es sumamente vulnerable, todo lo que es cámaras inteligentes, refrigeradores inteligentes, monitores de bebé, termostatos, todo lo que se les ocurre hoy en día que existe que es inteligente, son sumamente vulnerables, y este malware lo que hace es usar estos dispositivos para atacar a un tercero con un ataque de denegación de servicio. El otro caso que le iba a presentar, el de Equifax, que nuevamente por no aplicar parches hubo un robo de datos importante. Otras cosas que se descubrieron de Equifax, porque este ataque fue en Estados Unidos, sin embargo empezaron a mirar en otras partes, descubrieron que en Equifax Argentina se podía acceder a unas plataformas de empleados con una clave que era admin. Práctica muy importante también, autenticación segura. Se deben cambiar las claves que vienen por defecto, los usuarios las claves por defecto, y además usar claves seguras. Para redondear por dónde empezamos, lo primero es que yo en un análisis de riesgo debo establecer qué debo proteger, conocer cuáles son mis activos, las cosas que más me importan, y luego definir cómo protegerlos. Para eso debo tener políticas, estrategias, planes y procesos adecuados. Y bueno, algunas de las cosas que les he estado diciendo como ejemplo, que también va a ver Pablo, apuntan a lo que es higiene básico, como es la autenticación segura, separación de roles y privilegios, tener un anti-malware actualizado, parchar, respaldar, configurar un firewall. Todas esas cosas no son una en reemplazo a la otra, sino que son complementarias y deben estar además coordinadas y alineadas. También es muy importante usar marcos de referencia reconocidos que nos van a ayudar a tener un camino a seguir. Sin embargo, estas cosas nunca van a ser prescriptivas, sino que tenemos que adecuarlas a nuestra realidad, como ya dije. Para concluir, los procesos de soluciones de ciberseguridad deben estar integrados de acuerdo al contexto y a los procesos de negocio de cada empresa, y la responsabilidad de los clientes, en un caso de un ataque, no se puede delegar. Por eso es acá la invitación a que quienes son tomadores de decisiones, aunque sean de áreas no técnicas, se involucren y entiendan más de este tema.
Para ello, bueno, como lo dije, es importante para todos entender al menos lo principal de los ciberriesgos. Ahora le doy el pase a Paulo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy interesante tu presentación. Ahora vamos a conectarnos con Paulo Colomés. Él está en Temuco. Hace bastante frío por allá. Y bueno, a ver si Paulo nos puede comentar al respecto de los nuevos temas que se están sucediendo. Así que, Paulo, te doy el pase para que puedas comenzar. A ver si Carolina deja de compartir su presentación para que Paulo pueda tomar uso de la palabra. Okay. ¿Me escuchan por ahí? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Voy a iniciar mi presentación. Un segundo, por favor. Tengo un problema para iniciar la presentación porque creo que tienen que habilitarme la opción ustedes como panelistas. No, Paulo, tú deberías de dar la opción de compartir y... Sí, es que me tiene un error, me dice que no puedo porque hay alguien más compartiendo, entonces... Ahí sí creo que está, ¿no? Ahí sí, perfecto. Ya. Bien, vamos a comenzar. Quiero ver la opción de activar mi cámara de video, si también se me permite. No, por algún motivo dice que no puedo porque el anfitrión no me permite iniciar el video. Bueno, no es necesario que me vean, no hay mucho que ver tampoco. Lo que quiero comentarles, tengo más o menos media hora aproximadamente para explicarles, en el fondo, con ejemplos más prácticos de cómo se realizan estos ataques, cómo efectivamente suceden. Y, a ver, vamos a ver si es que ahora puedo habilitar mi cámara, me dicen que sí. Ahí sí, me están viendo, creo, ¿no? Perfecto. Te vemos perfecto. Muy bien. Vamos siempre. Muy bien, muy bien. Tanto frío no hace, pero bueno. Lo que les comentaba era que la idea de mi presentación es mostrarle cómo en realidad estos hackers logran infiltrarse en las infraestructuras empresariales. Yo digo empresariales porque es lo más común, pero también pueden afectar a cualquier tipo de organización pública, privada, quien quiera que tenga una infraestructura interesante desde el punto de vista de un atacante. Voy a tocar tres temas en mi presentación. Primero, cómo se realizan los ataques al perímetro de la infraestructura desde el punto de vista exterior. Luego, cómo se atacan las redes internas. Y finalmente, cómo también podemos lograr acceso a una infraestructura atacando a las personas mediante técnicas de ingeniería social, que es un asunto que se ha hablado muchísimo, pero yo les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se podría llegar a realizar esto. Cuando hablamos del perímetro de la infraestructura, en realidad nos estamos refiriendo únicamente a la parte exterior. Todas las redes tienen una parte interior y una parte exterior. La parte exterior tiene que ver principalmente con Internet. Y los recursos que hay hacia adentro son normalmente recursos que tienen otro grado de protección. Pero para un atacante que se centra fuera de esta infraestructura, obviamente el primer punto de encuentro va a ser el perímetro de la red. Ahora, me gustaría también hacer hincapié en el texto que puse ahí, donde dice que la mayoría de los ataques de los sistemas provienen del exterior, y principalmente se trata de tráfico web. Es muy repetido y muchas veces escuchamos justamente lo contrario, que los ataques a las empresas vienen desde adentro. Y eso es algo que se ha extendido durante el tiempo, pero últimamente con las herramientas que existen se ha podido determinar que en realidad el gran porcentaje de ataques a una organización viene desde fuera, desde Internet y casi principalmente tráfico web.
¿ya? Esos son hechos que se pueden validar a través de herramientas como Shodan o Celsius. La principal causa del éxito de estos ataques es la existencia de infraestructura deficiente, ¿ya? Causada principalmente por un mal diseño, también por una mala implementación, descuido de la red, etc. Es súper importante tener en cuenta las causas que generan las principales vulnerabilidades, porque son justamente esos detalles los que los hackers aprovechan, hackers de forma genérica, para vulnerar sistemas. ¿Ah? Así que el mal diseño de una infraestructura, o ni siquiera el diseño, sino la mala implementación de esta infraestructura, es una de las principales causas por las cuales podemos ingresar. En casi todos los casos de éxitos, estos hackers logran acceso a recursos internos principalmente debido a las malas prácticas de seguridad y también, como decía, al diseño. Esas son las principales causas. Ahora, solo por enumerar algunos de los puntos críticos que uno, como atacante externo, viene a interesarse, que también, valga la explicación, son puntos que se utilizan para las auditorías de hacking ético, que vienen a emular un ataque de un hacker, por ejemplo, son los siguientes. En primer lugar, son los servidores expuestos a Internet. Si ustedes se fijan en esta topología que tenemos aquí, voy a utilizar un puntero. Estos servidores están expuestos a Internet y no están protegidos por este firewall. Aquí tenemos una red que está protegida por un cortafuegos, una red interna, buena o mala, pero protegida. Sin embargo, estos tres servidores físicos, que pueden también contener muchas máquinas virtuales, no están protegidas por este firewall. Por lo tanto, ya es un punto de ataque inmediato. Créanlo o no, esto es bastante común de encontrar en algunas empresas, ya que en algunos casos se opta por instalar firewalls locales en cada uno de los equipos, pero eso hace más compleja la administración. Otro tipo de situaciones donde podemos fácilmente vulnerar una red es cuando tenemos servidores internos, estos que tenemos acá, que requieren servicios de Internet pero que no están protegidos por una DMZ. Ya lo explico inmediatamente. ¿Qué es una DMZ? Una DMZ, o zona desmilitarizada en inglés, es un área de la red que está protegida por el firewall. Básicamente, lo ideal sería, voy a tratar de, con lo que puedo dibujar aquí con el track del computador, si este es un firewall, y acá tengo internet, en esta parte de acá, y tengo mi red interna abajo, la red LAN, es un error muy común ubicar los servidores dentro de la misma red LAN. ¿Por qué? Porque un atacante que tenga acceso a un servicio que está expuesto en Internet, por ejemplo, una página web, y logre vulnerar este sistema, va a tener acceso inmediato a todos los recursos de la empresa. Eso inmediatamente le da la facilidad de tener acceso ahí. Por lo tanto, lo que se recomienda es designar un área especial en la red que se llama DMZ, donde van a ir estos servidores físicamente instalados de una manera aislada. Esto significa que podemos configurar este firewall para permitir o bloquear el tráfico desde la red interna hacia Internet y hacia la DMZ. Por ejemplo, podemos permitir que desde la red interna se conecten, sin problema. También podemos permitir que desde Internet se conecten, pero alguien que está ubicado en la DMZ y quiera saltar hacia la red interna no lo puede hacer, ¿ya? Que el firewall lo bloquee. En cambio, en este modelo de acá, no se puede hacer, porque los servidores están físicamente dentro de la misma red LAN. Así que ese es un gran error que también se comete frecuentemente. Otro error son las políticas de cortafuegos relajadas. Es decir, cuando tenemos un firewall y ya por el hecho de tenerlo nos despreocupamos. Sin embargo, como estos ataques evolucionan tan rápido, no es una buena idea instalar un firewall y olvidarse de él. Estos dispositivos requieren de una administración permanente, hay que estar actualizando las reglas de seguridad, hay que estar revisando si es que hay ataques, etc. Necesita una administración activa. Tener un firewall y no saber ni quién lo administra, ni cuándo se actualizó, y tampoco saber en muchos casos dónde está, es uno de los principales errores también que se cometen en la infraestructura externa. Otra causa
O otra situación que permite a los atacantes ingresar a una red es el uso de VPN o redes privadas virtuales que son poco seguras o que han sido olvidadas. Por ejemplo, doy un caso, se tiene que dar acceso a la infraestructura a un proveedor externo, temporal, que necesita conectarse a la base de datos desde alguna parte del mundo. Y el administrador de red crea esta VPN, aquí voy a puntear el láser, aquí, esta VPN la crea y el proveedor obviamente se conecta sin problemas, pero cuando termina su trabajo, la VPN queda activa. Y basta que alguien vulnere a ese proveedor, le robe las contraseñas, se meta a su equipo, lo que sea, para poder tener acceso de forma autorizada a esta infraestructura. Así que también eso tiene que ver con la administración de los firewalls. En muchos casos también se da que las redes no cuentan con firewalls, sino que simplemente cuentan con un router que muchas veces incluso son routers domésticos, pero que son equipos que simplemente sirven para compartir internet, tenemos que salir a internet, pero que no ofrecen mayor seguridad. Ese también es uno de los errores más comunes. Las aplicaciones expuestas. Fíjense que no todos los ataques que ocurren en las redes son a dispositivos. Podemos atacar un firewall, podemos atacar un router, podemos atacar un switch, lo que sea, pero el principal foco son las aplicaciones, porque las aplicaciones, como son principalmente desarrolladas por grupos de desarrolladores, valga la redundancia, es más fácil o suele suceder con mayor frecuencia que se cometan errores en la programación, más que en un producto que es fabricado por una empresa a veces reconocida. Pero como las aplicaciones a veces están a cargo de un team interno, donde muchas veces no hay tiempo para aplicar medidas de seguridad, ese es un buen lugar para enfocarse en identificar ciertos problemas. Otra cosa que pasa muy desapercibida también, pero es bastante peligrosa, es el uso de las técnicas de Open Source Intelligence, o OSINT. ¿De qué se trata esto? Basta que ustedes vayan a Google o algún otro buscador como Bing, o incluso servicios como Shodan, o Censys, o SumEye, etc. Y pueden buscar información sobre su propia empresa y se van a dar cuenta que en algunos casos, sin querer, se publican archivos de tipo Excel, o carpetas, o documentos, o contraseñas, o bases de datos, cosas que se indexan en los navegadores, en los buscadores, y que son fáciles de consultar. Hay toda una línea de búsqueda que se llama OSINT. Si les interesa buscar esto, pueden buscar ese concepto. Y a través de Google, y básicamente pueden también obtener mucha información de la red que quieren atacar. También pueden buscar por Google Hacking y van a salir muchas formas de hacer esto también. Por último, una de las causas también más comunes de ataque a las empresas son las infraestructuras cloud. Las infraestructuras cloud provistas por servicios como Amazon o Azure o Google Cloud, que son externas, que todos sabemos que están en data centers fuera de nuestra red. Sin embargo, a veces hay una VPN conectada hacia allá, a veces hay consultas de base de datos, o una serie de tráfico entre la red interna y estos servicios que a veces están descuidados. Se asume que son confiables, pero no olvidemos que el servicio que ofrecen estas plataformas de cloud es prestarnos un espacio donde nosotros podemos poner nuestras máquinas y estas infraestructuras se van a preocupar de que nuestro espacio no sea afectado por un problema de seguridad de otro cliente. Pero dentro de este espacio que nos pasan los proveedores de cloud, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la seguridad. Por eso también es un punto importante. Yo creo que con esto puedo resumir fácilmente cuáles son las principales causas o puntos de ataque de sistemas que están expuestos desde el punto de vista de Internet. Ahora, también tenemos vulnerabilidades de la red interna. Y sin duda que aquí existen muchos casos donde podemos encontrar vulnerabilidades.
En primer lugar, como ya algunos podrán haber identificado, esto es un diseño de red totalmente ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque si ustedes se fijan, no respetan ningún tipo de diseño conocido. Acá tenemos una serie de dispositivos que funcionan de forma secuencial, lo que se conoce habitualmente como cascada, que genera ciertos problemas, porque por ejemplo, si yo ataco un dispositivo, el que está aquí, este switch, lo inhabilito, eso va a hacer que toda esta sección de la red presente problemas. Y como decía Carolina, uno de los principales focos de la seguridad es la disponibilidad de los datos, y eso afectaría directamente a la disponibilidad. También este tipo de diseño genera un sinfín de problemas, que se generan cuellos de botella y otro tipo de cosas. Otro error súper común, muy común, yo diría que en el 90% de las redes que uno audita, se encuentra con la existencia de switches o dispositivos no administrables, que son dispositivos muy baratos, equipos que cuestan un décimo de lo que puede costar un equipo profesional y que sirven para conectar básicamente y listo. Pero estos equipos presentan fallas muy, muy complejas porque carecen de las herramientas y los software para poder proteger la red. Un caso súper sencillo. Si yo tomo este switch de aquí y de alguna manera logro, si estoy dentro de la empresa, por ejemplo, conectar un cable directo con este, ya les aseguro que botamos la red completa, porque se genera un bucle aquí de tráfico, un loop, que va a hacer que todo el tráfico que venga desde otras partes de la red se meta aquí y se termine descartando y termine saturando la infraestructura completa. Esto es un error súper común, es muy fácil de atacar. Si ustedes en la red donde están tienen switches no administrables, hagan la prueba, generen un loop y van a ver que se va a caer la red completa. El problema con eso es identificar dónde está la falla. Otro punto de vulneración de una red interna son las impresoras. La mayoría de las impresoras actuales traen una red Wi-Fi, que se supone que nos va a facilitar la vida porque no tenemos que llegar con un cable USB o algo por el estilo para poder imprimir. Pero estas impresoras emiten una señal inalámbrica, muchas veces sin clave, o a veces con una clave conocida, que permite que un atacante se conecte a esta infraestructura, a esta impresora, y desde ahí pueda, sin mayor dificultad, poder saltar por todos los dispositivos de la red interna y generar otro tipo de ataques también. Cualquier impresora que tenga conexión a la red en este momento, en las empresas donde ustedes están trabajando, deberían ser revisadas para que, uno, no emitan la señal inalámbrica si no es que se conectan por cable, o bien, si es que emiten una señal inalámbrica, el administrador de la red sepa el nombre de la red, la clave, y quién está usando ese servicio en todo momento. Así que tengan mucho cuidado con las impresoras Wi-Fi, porque es la forma más fácil de entrar a una red interna, aun cuando podemos tener firewalls y sistemas perimetrales de primera categoría, pero si descuidamos esta parte de la red, es mucho más fácil ingresar. Obviamente necesitamos estar cerca, pero cerca puede ser fuera, estacionado en un vehículo a 50 metros. También un error bastante común es la existencia de dispositivos llamados SOHO, o Small Office, Home Office, que son estos routers inalámbricos, que son router, modem, switches, firewall, access point, todos los dispositivos en uno, y que tienen también la característica de ser sumamente baratos. Estos dispositivos están pensados para, como su nombre lo indica, ser instalados en oficinas pequeñas estamos hablando de no más de 5 o 6 personas, o dentro de la infraestructura de la casa, pero las redes empresariales no debiesen tener estos dispositivos porque son bastante fáciles de vulnerar, ya que como están diseñados para otro entorno, donde tal vez la seguridad no es lo primordial, carecen de los mecanismos de protección que esperaríamos en una red, en una infraestructura corporativa. Otro error muy común, sin tener la estadística a mano, pero me podría arriesgar a decir un 99,999% de las veces, son
la existencia de switches administrables por defecto. Estos switches administrables de marcas muy caras no deben ser conectados a la red y listo. Necesitan un proceso de configuración y necesitan un proceso de ajuste para evitar un sinfín de ataques que se pueden realizar sobre esta red, por ejemplo, lo que se llama ARP spoofing o suplantación de ARP. Básicamente consiste, esto es súper sencillo, consiste en lo siguiente: si tengo un usuario que está conectado acá y que tiene que salir a internet a través de esta ruta, yo, estando en una ubicación distinta de la red, puedo influenciar a ese usuario para que su tráfico pase primero por mí y después salga a internet. Y puedo espiar todo lo que está haciendo que no vaya con tráfico cifrado. Eso es ARP spoofing. La verdad es que no es muy difícil de hacer. También puedo inundar la red y generar un ataque de denegación de servicio. Algunos protocolos vulnerables también en los switches como CDP. Puedo utilizar un ataque de salto de VLAN. Si es que aquí tengo una VLAN X, VLAN 10 por ejemplo, asignada, yo también puedo saltar a la VLAN 20 fácilmente si es que estos switches están configurados por defecto. Puedo utilizar ataques a la red de Spanning Tree, que puedo hacer que esta infraestructura también caiga. En el fondo hay un montón de maneras de hacer que estos switches con sus parámetros por defecto sean fácilmente vulnerables. Otro tipo de ataques que también se pueden llevar en las redes internas es la existencia de un servidor DHCP falso. A ver, puede que haya gente que no es muy técnica aquí y no tenga claridad de qué se trata un servidor DHCP. Esto es muy sencillo. Todas las redes que necesitan una asignación de direccionamiento IP. Entonces, por ejemplo, si yo me conecto, digamos, aquí, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda este dibujo. Ahí me resultó muy bien. Si yo estoy conectado aquí, de manera normal, mi equipo, para poder funcionar en la red y funcionar en Internet, necesita una dirección IP. Y esa dirección IP, por lo general, está siendo entregada por el dispositivo principal de la red, que puede ser este firewall, donde corre el servicio DHCP. Eso es una D de DHCP. Y normalmente este equipo me va a asignar una dirección IP que me va a permitir salir a Internet. Ahora, en una red interna es muy fácil, con las herramientas apropiadas, que otro usuario levante un servidor DHCP falso y que me entregue direcciones falsas, que cuando yo vaya a buscar una dirección IP, en vez de solicitarle al firewall, se la termine solicitando a él, y de esta manera todo el tráfico mío pasa a través de este usuario, y luego también sale hacia Internet. Y es otra forma de poder espiar las comunicaciones e interceptarlas, lo que se conoce como un ataque de hombre en el medio, o man in the middle. Esto también se puede evitar naturalmente, y para eso hay que configurar las políticas de los switches. Ya al final de esta presentación vamos a dejar un espacio para las preguntas que puedan tener ustedes también al respecto. Otro punto de interceptación de tráfico o de vulneración de la red interna es la conexión entre las sucursales. No solamente las empresas tienen una ubicación física, sino que muchas veces contratan los servicios de un proveedor, en este caso, por ejemplo, una MPLS, o pueden usar unas VPNs a través de Internet para poder conectar sus sucursales, ¿verdad? El asunto es que nosotros podemos montar firewall, podemos montar sistemas de seguridad internos, pero si en una de estas sucursales no tenemos las mismas políticas de seguridad, también podemos entrar aquí y a través de esta red lograr acceso a nuestro objetivo, que es, por ejemplo, espiar la comunicación del gerente de la empresa, por decir algo. Incluso nuestro proveedor de Internet puede en algún momento, o bajo ciertas condiciones, también espiar este tráfico. Normalmente no lo hacen porque la cantidad de tráfico que pasa por esta red es tan grande que es muy complejo tratar de interceptar a uno de esos clientes en particular.
pero en algún caso sí se podría hacer si es que el proveedor tampoco toma las medidas de seguridad pertinentes, como por ejemplo que este tráfico vaya encriptado o cifrado. Otro error bastante común dentro de las infraestructuras internas es la existencia de aplicaciones muy permisivas o con usuarios internos con privilegios elevados. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con la situación de que alguien en la empresa les dice, el gerente tiene que tener acceso a todo? Por lo tanto, el nivel de permisos tiene que ser el máximo, porque es el gerente. Y ese es el error más común. Yo opino que el gerente no tiene que tener acceso a nada, tiene que tener acceso exactamente a lo que necesita, porque las gerencias son departamentos cuyo objetivo es administrativo, no técnico. Por lo tanto, desconocen muchas de las cosas técnicas y no necesitan acceso a la configuración de un firewall, a las contraseñas de administración de los sistemas, no necesitan eso. Pero sí, es muy frecuente que suceda este tipo de cosas. Ahora, si nosotros sabemos que tal usuario tiene un permiso elevado para entrar a esta aplicación con ataques de ingeniería social, que vamos a ver en 2 slides más, podemos lograr acceso a ese servidor y eventualmente tomar posesión también de la infraestructura completa. Así hay varios tipos de ataques más que podemos enumerar, pero esos son principalmente aquellos que corresponden a la red interna. Y por último, están los ataques a los usuarios. Muchas veces, si es que los administradores de seguridad se toman su trabajo muy en serio, va a ser muy, muy difícil vulnerar una red desde afuera o desde adentro, porque los controles de seguridad son muy permisivos. Entonces, como atacantes, nos queda una tercera opción, que es ir directamente a los usuarios. Los usuarios van a ser siempre el eslabón más débil de la cadena, sobre todo los usuarios que nunca han recibido una capacitación en materia informática. Hay empresas que jamás han capacitado a sus usuarios en seguridad o en ciberseguridad. Usuarios que no tienen las competencias técnicas para poder diferenciar cuando lo están atacando. Y además, usuarios que tienen alto nivel de privilegio para ciertas infraestructuras. ¿Cómo podemos atacar a los usuarios? Hay distintas formas de ingeniería social. En primer lugar, están los ransomware, que Carolina nos mencionó, todo el mundo los conoce. Es una forma de atacar a un usuario en particular y pedirle dinero, si es que me interesa ganar dinero. Otra forma de atacar a los usuarios es mediante el phishing, envío de correos o de enlaces que llevan a una plataforma falsa donde puedo vulnerar los sistemas. Por ejemplo, puedo emular el portal de acceso de, digamos, el área contable de la empresa y enviar un phishing para que el gerente de finanzas pueda ingresar sus datos y yo lo puedo capturar. Directamente puedo inyectar también malware. Aquí este malware es fácil hoy día de conseguir y de construir. Hay muchas herramientas que permiten hacerlo. Un malware básicamente es un virus. Otra forma también de vulnerar a los usuarios es la suplantación de identidad. Puedo hacerme pasar por otro, y eso implica básicamente llamar por teléfono, decir, hola, soy el técnico de la compañía, necesito corroborar algunos datos, por favor, me puedes indicar tu nombre de usuario, contraseña y ese tipo de cosas. Aunque no crean, es muy efectivo. Otro tipo de cosas también es enviar archivos adjuntos que llevan troyanos. ¿Cómo sucede esto? PDF, Flash y otro tipo de Word también, otro tipo de extensiones, pueden incluir código malicioso. Y eso es explotable cuando en nuestro computador tenemos, por ejemplo, una versión de PDF Reader que no está actualizada. Y ahí es donde nos pueden atacar. Crear estos PDF es muy fácil. Solamente necesitan un software o un sistema operativo que se llama Kali Linux. Con eso lo pueden hacer. Y también, por último, están los famosos keyloggers, que son estos dispositivos físicos o virtuales donde cada tecla que escribo queda guardada en un archivo y se envía remotamente a alguien. Esos son algunos de los ejemplos. Bien, alcancé bastante bien en el tiempo que tenía asignado para hacer esto.
Y ahora vamos a dejar un par de minutos para responder algunas de las preguntas que entiendo que han llegado por ahí. Gracias, Pablo. Excelente tu presentación. Me encantaron los dibujos, sobre todo. Mira, la verdad es que tenemos algunas preguntas en nuestro sistema. Antes de pasar a ellas, me gustaría preguntarle tanto a Carolina y a ti, si Carolina puede activar su cámara. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de lo que hoy día está sucediendo acá en Chile, digamos, con el tema de las publicaciones de las tarjetas de crédito, esta adquisición de información tan sensible para los bancos? ¿De alguna forma ha sido a través de alguna de las exposiciones que ustedes han hecho, o son ataques internos que alguien vio los números de tarjeta y copió los códigos? Mira, yo puedo responder eso. La verdad es que estos ataques nunca se han explicado realmente cómo se han obtenido esos datos, pero uno puede suponer también que se obtienen de una manera muy sencilla. Cuando yo hago el pago con una tarjeta de crédito en un sitio cualquiera, por ejemplo, un portal de comercio electrónico, pongo mis datos de tarjeta electrónica. Para validar esos datos se va inmediatamente a una pasarela como PayPal o como, por ejemplo, Transbank. Pero si ese sitio de comercio electrónico es vulnerable y alguien antes tuvo acceso, puede modificar el código para que al mismo momento que yo estoy validando la existencia de esa tarjeta de crédito, también se guarden en una base de datos local. Y después, con el tiempo, yo puedo ir recopilando esta información. En el fondo, no es un ataque a los bancos, que es algo que se ha difundido mucho. No es que los bancos sean vulnerables a esto, es principalmente los sitios web donde se implementan este tipo de cosas. Por eso yo siempre he recomendado que quienes puedan, nunca paguen con su tarjeta de crédito física, sino que vayan a su banco y creen una tarjeta virtual por el monto que necesitan y usen esa. Vale, perfecto. Sí, bueno, agregar a eso que también hay un tema de lo que yo dije anteriormente, que para cualquier organización el hacer público un ciberataque es un problema hacia su reputación, y esto se da a la problemática de que muchas veces no se transparenta la información, lo cual no es una buena práctica, porque desde esa información es que se aprende y aprenden otras organizaciones del rubro a no cometer los mismos errores. Como dice Pablo, en el caso de los bancos en Chile no hay muchos detalles al respecto, y se estudia de los casos que sí han sido publicitados y más conocidos, pero de todas maneras es importante también que dentro de lo que es políticas, también hay políticas de inteligencia de amenazas, lo que se llama threat intelligence, y de hacer público también lo que sucede. Perfecto. A ver, mira, Paulo, aquí Alejandro Ferrada nos pregunta: Paulo, ¿cómo se identifica una VPN no segura? A ver, existen un montón de tipos de VPN, ¿ya? Pero, por ejemplo, en primer lugar, uno debiese descartar o nunca implementar VPNs de tipo PPTP. Les puedo anotar la sigla por ahí, PPTP, como Paulo, T de techo, Paulo. Ese tipo de VPNs que vienen con sistemas como Windows ya se conoce que son vulnerables, son fáciles de explotar. Y siempre se prefiere utilizar VPNs IPsec. Eso por un lado. Ahora, por otro, la vulnerabilidad muchas veces no radica en la VPN como tal, sino en el hecho de que existan y están hace años y nadie se ha preguntado si está en uso todavía y alguien puede haber robado las claves del usuario legítimo. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, si tienen una infraestructura con VPN, lo normal es preguntarse una vez al mes o cada cierto tiempo si estos usuarios están en uso todavía o son gente que ya ha desaparecido del radar y hay que cerrarles el acceso. Perfecto, gracias. Carolina, nos pregunta Luis Arzola: considerando que la ciberseguridad es una nueva tarea y responsabilidad al interior de las organizaciones y desde el punto de vista operativo, ¿qué dependencia jerárquica debería tener un encargado de la ciberseguridad?
Bueno, es una buena pregunta. No hay una respuesta estándar porque cada organización va a ser distinta, pero sí lo importante ahí es que el encargado de ciberseguridad tenga las atribuciones suficientes como para poder influir dentro de los distintos procesos de la organización. También se le asigne el presupuesto suficiente. Por lo tanto, dependiendo de la estructura de la organización, podría ser directamente del gerente general o si no del CEO, del Chief Information Officer. Idealmente, fuera parte del área informática y directamente desde la alta gerencia, pero como dije, va a depender de la organización. El problema es que si tiene una jerarquía muy baja, puede quedar fuera del alcance de muchos procesos, por ejemplo, en las industrias, muchas veces todo lo que son las tecnologías operacionales, el ejemplo que di de los PLC, muchas veces quedan fuera del alcance de ciberseguridad y queda circunscrito solamente a la área de TI. Por lo tanto, mientras más alta jerarquía tenga el encargado de seguridad, es más factible que pueda tener un mayor alcance y una mayor posibilidad de hacer efectivas las medidas. Perfecto. Mira, Jorge Gajardo pregunta, ¿qué prácticas se pueden realizar para proteger las aplicaciones, entendiendo que existe una mayor cultura relacionada con la protección de la infraestructura? Bueno, en primer lugar, depende de la naturaleza de la aplicación. Si estamos hablando de una aplicación web, por ejemplo, que es la mayoría que existen, hay dos cosas que se pueden hacer. En primer lugar, adherirse a los frameworks de seguridad. Cuando los desarrolladores crean estas aplicaciones, debiesen no solamente desarrollarlas, sino estar pendientes y tener incorporados las recomendaciones de seguridad más comunes. Eso por un lado. Y por el otro, existen dispositivos que se llaman WAF o Web Application Firewalls, que protegen a las aplicaciones web de estos ataques. Las empresas que pueden implementar WAF deberían hacerlo. Perfecto. Pregunta William Oliver. Vimos tipos de ataques a redes empresariales, pero en Chile, ¿dónde estudiar, por ejemplo, técnicas de ataque o pen testing en las redes? Probablemente teniendo este tipo de conocimientos es más fácil poder defendernos. Entonces mi pregunta es, ¿dónde capacitarnos en Chile en esta materia? Bueno, lo que pasa es que el tema de hacking y el tema de ataques es un tema que requiere de una base bastante sólida de conocimientos en esta materia. Por ejemplo, nadie que tenga conocimientos nulos puede decir ya me voy a dedicar al tema de hacking sin haber pasado por programación, por desarrollo de base de datos, todo lo que vimos en la universidad. Entonces, en esa línea, yo diría que no en Chile, sino que no hay que pensar en Chile. Estas disciplinas se pueden aprender a nivel mundial. Uno puede tomar un curso en línea con una persona en Inglaterra o con una persona en Estados Unidos, y existen organizaciones en todo el mundo que pueden ofrecer estos cursos. También en Chile generalmente se hacen cursos de capacitación, porque este tema está bastante en boga, pero es algo que no necesariamente se tiene que aprender en un país en particular, es una materia totalmente transversal en el mundo, así es que, pero sí lo que tienen que hacer de todas maneras es aprender inglés. Sin saber inglés no hay mucho que hacer en esta área. Perfecto. Luis Arturo Jadá pregunta, ¿cuál es la mejor práctica para controlar el tráfico en una red? La mejor práctica es, uno, definir qué tipo de tráfico realmente necesita la red. Por ejemplo, ¿realmente necesitan habilitar BitTorrent o no? Eso es lo primero. Y lo segundo, implementar un dispositivo que permita aplicar esas políticas. Primero es definir las políticas, como decía Carolina en su presentación. Se tienen que definir y crear estas políticas en base, obviamente, a los lineamientos del negocio, y después, a través de los dispositivos de seguridad, se implementan estas políticas. Perfecto. Acá Rafael Paredes pregunta, hace dos preguntas en realidad, así que ahí ustedes me pueden dar Creo que te perdimos, Jean-Paul. Sí. Sí, tiene un problema de comunicación ahí, pero a ver, yo estoy leyendo la pregunta de Rafael aquí, a lo mejor Carolina, ¿tú puedes ayudar a responderle?
Rafael. Dice, ¿cuántos millones de pesos se necesitan para implementar un programa de ciberseguridad en una empresa mediana con un nivel de madurez inicial? Es difícil tirar un número así, sería irresponsable. O sea, además que mediana, que es mediana. En el fondo hay que empezar a hacer un benchmark de organizaciones similares, cuánto están gastando y empezar a ver qué es lo que necesitamos, dónde estamos. Empezar probablemente con una consultoría, con un diagnóstico, pero así dar un número así no sería muy responsable de mi parte. Perfecto. Preguntan también, ¿se puede atacar un celular personal? Por ejemplo, robar la agenda de contactos, fotos y señalar el nombre de otra persona como sospechosa. Es que eso es entrar en la especulación. Uno puede decir todo se puede, pero a veces hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, realmente es muy difícil hacer eso en un iPhone. Eso es realmente difícil. Se puede, pero necesita de un nivel de dedicación mucho mayor que lo que puede ser un teléfono Android, por ejemplo. Yo sé que con lo que estoy diciendo hay muchos que no les va a parecer, pero en el fondo lo que quiero decir es que ¿se puede atacar un teléfono celular? Claro que sí. Si dejo mi teléfono en la mesa sin clave y puedo llegar a instalar una aplicación pirata, puedo hacerlo. Hay distintas formas de hacer eso. Perfecto. Vamos a hacer las últimas dos preguntas por el tiempo. Mira, pregunta Alejandro París. Trabajo en una generación de certificados digitales, no SSL, pero veo que también existen ataques mediante el uso de certificados digitales no reales. Por lo tanto, ¿han recibido ataques de este estilo? No sé bien a qué se refiere con certificados no reales. Lo que sí puedo entender es que hay ataques de phishing donde sí se ocupan certificados SSL y la barra verde, por ejemplo, dice www.banco.com, sí aparece con su certificado correspondiente a pesar de que la página es falsa. Tal vez se refiere a eso. Y eso es uno de los problemas que hoy en día se está tratando de resolver justamente con SSL. Así es que la recomendación en ese caso no tiene que ver con la parte técnica, tiene que ver con ayudar a los usuarios a reconocer este tipo de páginas, ayudar a reconocer este tipo de ataques, porque finalmente son ellos a quienes están tratando de vulnerar. Entonces, mi recomendación va por ese lado más o menos. Perfecto. Ok, y bueno, aprovechar de acá de un señor que nos está viendo desde Venezuela, dice, excelente Pablo, soy un gran admirador tuyo, saludos desde Venezuela. Muy bien, qué bueno que nos ven desde Venezuela. Así es. Tenemos gente de México, tenemos gente de Ecuador, así que de Perú también, así que Argentina, nos han visto acabo de de bastantes responder. lugares. Exacto, de Argentina también. Así que bueno, lamentablemente el tiempo se nos va y solamente quiero agradecerle a Carolina, muchas gracias. Desde Londres nos está hablando y a Pablo que está de Birmingham. Bueno, ya. Pero de Inglaterra, ya, para que seamos amigos. Y además comentarle a todas nuestras personas que participaron, darles los agradecimientos por haber compartido este tiempo con nosotros y enterarse sobre estos temas de seguridad. El webinar estará disponible en un tiempo que se tiene que procesar por el aplicativo y les va a llegar un correo para que lo puedan ver. Además ya está siendo visto por Facebook. No he tenido la oportunidad de ver cuántas personas nos están viendo, pero hubieron bastantes personas interesadas en el tema, así que muchas gracias, esperamos poder repetirlo más adelante, quizás con otros temas un poco más profundos de seguridad, porque hay muchas preguntas técnicas, lamentablemente no tenemos todo el tiempo disponible para responderlas a todas, así que muchas gracias a todos. Carolina, muchas gracias. Pablo, gracias. Muchas gracias a ti, y bueno, hasta un nuevo webinar, esperamos... Creo que tiene problemas ya Paul ahí con su conexión. Yo por lo menos lo perdí. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien.